Ay, Dios. Ahora está muy alto. Bueno, nos vamos a permitir leer un pronunciamiento sobre el caso de la niña de 9 años que por situaciones de confidencialidad no debía de haberse hecho público su nombre, por lo que nos vamos a referir a la víctima de violación y como producto ahora ha dado a luz el día 27 de enero pasado. Fuimos notificados que en el Hospital Regional de Soquipan, en el municipio de Zapopan, Jalisco, una niña antes de cumplir los 9 años dio a luz a un bebé. Desde el Poder Legislativo manifestamos nuestra gran preocupación sobre la actuación de las autoridades sobre este caso, al referirse públicamente al asunto como presunto caso de violación, cuando el hecho de que la niña se le haya también colocado un dispositivo intramuscular debajo de la piel para evitar futuros embarazos que no sabemos incluso si fue bajo su consentimiento, que bien como niña de 9 años no podría ser, pero no conocemos el documento del consentimiento informado, firmado y signado por su madre o por un adulto que se haya hecho responsable de ella. Entonces, simplemente nos parece que además de haber sido violada, de que se le haya puesto un dispositivo que es entre la piel y la dermis, no sé cómo se llama, pero que además se le haya regresado a su casa sin haber hecho la averiguación de quién fue la persona que produjo ese embarazo, que pudo haber sido su hermano, su padre, su padrastro, nos parece un acto de absoluta irresponsabilidad por parte de las autoridades en ese municipio. Es importante recordar a las autoridades de Procuración de Justicia y de Salud que de acuerdo a la legislación nacional y del Estado de Jalisco, por la edad de la niña, estamos frente a un caso de violación porque es imposible que haya sido por su consentimiento y como tal debe ser investigado por las autoridades del Estado. Este caso no es aislado. De acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en la entidad, tan solo en 2010, más de 3,000 niñas o adolescentes dieron a luz. La violencia sexual y los embarazos que sufren las niñas es uno de los problemas prioritarios que las afectan y está relacionado con varios temas. Uno, con la protección contra toda forma de violencia, explotación y abuso. Otro, con el tema de la desinformación sexual que viene precisamente de gobiernos que anteponen sus principios religiosos para informar a las niñas y a los niños sobre su educación sexual. La Convención sobre Derechos de la Niñez, ratificada por el Estado mexicano en 1990, prescribe directrices, principios para el desarrollo y orientación de políticas de protección contra la violencia a la niñez y a la adolescencia. En su artículo 19, la Convención precisamente de los derechos, se llama del niño, pero nosotros le llamamos de la niñez, señala que es obligación de los estados adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a las niñas y los niños contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Por lo tanto, el Estado de Jalisco y en este caso el municipio y las autoridades operadoras de justicia están violando el artículo 19 de la Convención de la Niñez. Este instrumento es muy importante porque protege los derechos de la infancia y porque además se ha aceptado, en este caso, que se les considere responsables de este compromiso en la comunidad internacional. Por último, queremos decir que recordar que el caso de Paulina Ramírez, víctima de hechos similares y que llevaron a nuestro país a que se suscribiera un acuerdo de solución amistosa entre la Comisión Interamericana de Derechos. ¿Se acuerdan del caso Paulina en Baja California? Bueno, pues ese caso
llevó a nuestro país a suscribir un acuerdo precisamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se comprometió nuestro país a implementar un programa nacional de prevención y atención a la violencia familiar y sexual. No se ha cumplido, y por ello, en el caso de nuestra víctima en Jalisco, hacemos el siguiente planteamiento. Primero, que se investigue con la debida diligencia este caso como una violación, que primero se investigue como violación y se vayan descartando todas las opciones en el caso de que consideren que no fue así. Segundo, que se tomen las medidas necesarias y efectivas para evitar la revictimización de la niña. Tercero, que se supervise que el entorno en el que se encuentre la niña sea un entorno seguro y se garantice su integridad física, psicológica y sexual, porque igual la han regresado a que conviva con quien la violó, que pudo haber sido un familiar cercano, que es lo más seguro, aunque digan que tuvo un novio de 17 años. Y imagínense ustedes, y que se brinden los apoyos económicos, se repare el daño con apoyos psicológicos, médicos y por supuesto educativas a la niña. Solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, con quien se ha comunicado la diputada presidenta de la Comisión de la Niñez, que se investigue a las autoridades de salud cómo fue que se tomó esa decisión de poner un dispositivo para prevenir otro embarazo. Y por ello, desde las presidencias de Comisión de Equidad de Género y de Derechos de la Niñez, supervisaremos puntualmente la actuación de las autoridades estatales y asimismo brindaremos todo nuestro apoyo a la niña víctima de este caso. Cedo la palabra a la diputada Verónica Juárez. Bueno, lo que se ha dado lectura efectivamente es un pronunciamiento del Partido de la Revolución Democrática, particularmente de su servidora y de la compañera Malú, quien preside la Comisión de Equidad, de Igualdad y Género, y su servidora de la Presidencia de los Derechos de la Niñez. Y por supuesto que ante esta circunstancia en la que nos encontramos, nos indigna esta circunstancia y nos preocupa porque es un claro indicativo de que estamos fallando como sociedad y como Estado. Y creemos a partir de esto que es necesario que se imparta la educación sexual a niños y niñas desde los primeros grados escolares, sin tabús, sin tener el miedo a explicar qué es la sexualidad y cómo se vive la sexualidad desde la edad temprana. Lo más grave es que además de la violación física que ha sido víctima esta niña, también nos encontramos que con su prematura maternidad se han violado todos sus derechos de los que se mencionan en la Convención del Niño, de los derechos del niño, de la niñez, ya que con ello no podrá gozar de una niñez plena. Es decir, tendremos a una niña cuidando a una niña, imagínense ustedes. Ahora lo que tendríamos que ver aquí es que esta niña tendrá frustrada toda su niñez, no tendrá derecho al juego como todos los demás niños y niñas, no tendrá derecho a ir a la escuela, no tendrá derecho al sano esparcimiento, no se trunca toda su vida. Es con lo que nos encontramos, aún más con todas las consecuencias que tendrá, tanto físicas, porque su cuerpo, los cuerpos de los niños y las niñas, por supuesto que no están preparados para albergar a temprana edad un niño o una niña, un embarazo en este caso. Y además las consecuencias que seguramente tendrá psicológicamente. Para nosotros hemos comentado que a todas luces es una violación, ya que una niña de esta edad, y aunque se ha mencionado en algunos medios de comunicación que por un error de registro pudiera tener 13 años, con independencia de la edad, una niña no es responsable de sus actos, puesto que a su edad no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo y si le afecta o no le afecta. Por consecuencia, además de lo que la compañera Malú ha exteriorizado
aquí ya que estaremos dándole seguimiento. Hemos ya entablado comunicación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el próximo fin de semana poder estar por allá, si es necesario, bueno, ya fin de semana es mañana, también con la Procuraduría para que efectivamente realice una investigación rápida y justa, porque efectivamente aquí se dice que se fue, se escapó y regularmente nunca tenemos al culpable, quienes generalmente son familiares. Por otra parte, tenemos que exigir, tenemos que pedir, tenemos que exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación dos cosas. Por una parte, a la Secretaría de Educación, que es importante, y lo hemos discutido en distintos espacios, que se implementen en los programas de educación lo que es la educación sexual en los primeros años. Y por otra parte, a la Secretaría de Educación que implemente acciones para prevenir y erradicar el embarazo adolescente no planificado, y en este caso nos estamos ahora enfrentando al embarazo infantil, que como pareciera que no es una realidad, los números que ha dado a conocer nuestra compañera diputada Malú, esto existe. Estas son pues la postura que el Partido de la Revolución Democrática tiene en este sentido, y particularmente el de mi compañera Malú Michi, su servidora, que vamos a estar al pendiente de este caso en particular. Pregunta por acá, por. Buenas tardes, diputadas. Yo nada más quisiera saber, ¿quién tendría que atraer el caso en caso de haber existido una violación? Porque si hubo una violación, como ustedes dicen, posiblemente fue un familiar muy cercano y además habría ya complicidad por parte de los padres de la niña por no querer señalar a quien fue el que llevó a cabo el acto. ¿Quién tendría que atraer esto? ¿La Procuraduría Estatal, el Estado o el Gobierno del Estado? ¿Y cómo se podría proteger a la niña? Ya se dio el nombre, eso es lamentable para la niña principalmente. Eso sería una. Y la segunda, ¿quién tiene que proteger a la niña teniendo a esa niña? Es decir, ¿quién debe llevar el seguimiento para que esta niña no sufra después traumas psicológicos y el bebé también sufra traumas psicológicos? ¿Quién debe ser cargo? Ya los familiares creo que ya no se van a hacer cargo, porque pues al hecho de que tuvo una niña, pues es que no se van a cargo de ella. ¿Quién tiene que hacer cargo de esas dos cosas? Primero, atraer ese juicio, y la segunda, ¿quién se debe hacer cargo del bebé y de la niña? Será la Procuraduría General del Estado quien tendrá que darle seguimiento tanto de la investigación, y una vez que se concluyan estas investigaciones, por supuesto que también tendrá que haber una pena que están en los códigos correspondientes, en este caso en el Código Penal del Estado de Jalisco, y ahí tendrá que, en su caso, que así esperamos que sea, pugnar la condena correspondiente. Y en la siguiente pregunta que se dice, pues lo que tenemos ahora es el sistema estatal DIF, es el que tendría que estarle dando seguimiento, y que quienes hemos estado trabajando actualmente en la elaboración de una ley general para garantizar los derechos de los niños y las niñas, que es muy necesario que ya la podamos tener y que la vamos a tener próximamente, es necesario que el Estado podamos tener la concurrencia de un sistema integral en donde participen todas las dependencias gubernamentales, y en donde todos los órdenes de gobierno puedan estar involucrados, por supuesto también que con las organizaciones de la sociedad civil. Pero particularmente, respondiendo a tu pregunta, tendría que ser el DIF particularmente, pero nosotros aspiramos en que en un futuro podamos tener respuestas de otro tipo, en donde no solamente sea el DIF, sino que sean otras dependencias las que puedan estar involucradas por la gravedad de algunos casos. Sí, nada más les quiero decir que ahorita les van a traer la copia también del pronunciamiento que hicimos desde de la presidencia de la comisión. A ver, se han cometido error tras error. Esta es una cadena de errores. Uno, una niña que no es informada ni educada
sobre su sexualidad. 2, una familia que descuida a su hijo o a su hija y no está atenta a ver quién es el probable responsable. Quiero decir que estamos presumiendo, no estamos culpabilizando absolutamente a nadie. Tercer error, incluso no haberla registrado. ¿Cómo que no? La registraron tarde. Bueno, pero eso no, no vamos a buscar que la madre o el padre hayan sido los culpables de esto. Estamos hablando de las causas que están originando, los mitos que se han creado sobre la educación sexual, la falta de información sobre la educación sexual y lo más grave que a mí me parece que es muy importante, que ella haya sido regresada al hogar sin una investigación, sin medidas de protección, sin medidas precautorias, para que ella no vaya a dar precisamente otra vez al ámbito donde probablemente fue amenazada, donde no le podemos echar la culpa bajo ninguna circunstancia a la madre, porque en muchos casos las madres que viven al lado de hombres golpeadores o violadores son terriblemente amenazadas. No podemos considerar que haya complicidad. Aquí lo que vamos a buscar es que se haga justicia, que sea justicia expedita, que se haga con la debida diligencia y que no se revictimice a esta niña por el hecho de haber quedado embarazada, que fue una violación, eso sí nos queda claro, porque es imposible que una niña consienta una relación sexual a esa edad. Por lo tanto, le vamos a dar seguimiento, no vamos a quitar el dedo del renglón, nos interesa muchísimo que las autoridades sepan, conozcan las convenciones y los compromisos que México ha hecho en materia de protección de los derechos de la niñez, sobre todo en el tema del abuso sexual, de la violencia física, de la violencia psicológica, y algo que también vamos a hablar de ello es el consentimiento informado. Queremos, y la diputada irá a Jalisco, que nos muestren la carta donde la madre o el adulto, el que sea, aceptó por escrito que a la niña se le introdujera un anticonceptivo intramuscular o como se llame. Entonces, eso se llama consentimiento informado y se firma y se hace un documento de un adulto. Le pediremos a la diputada que la Secretaría de Salud nos lo enseñe, porque si fue ni siquiera informada ni ella, ni tampoco alguna adulta, alguna persona adulta, otra vez, otra violación a su derecho a decidir, porque finalmente la adulta o el adulto debieron haber firmado un documento. Entonces, es error tras error tras error, por ignorancia, por que no saben cómo aplicar la ley y no saben además cuáles son los derechos de la infancia. Y en este caso nos parece muy preocupante que sea en un estado como Jalisco, que se jactan con todo respeto de tener un estado de libertades, cuando ya vimos que aquí una niña de 9 años puede quedar embarazada y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Diputadas, buenas tardes. Preguntarles, hace unos momentos decía la diputada Juárez que le van a pedir un exhorto a la SEP para que implemente programas de educación sexual. Así es. Vemos que en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, hace unos años se presentaron los libros de biología, se les explicó la reproducción humana y qué fue lo que pasó, que intervino el estado de Guanajuato, el gobierno de Guanajuato y simplemente los destruyeron. Dijeron que no, también intervino la Iglesia Católica y dijeron que no. En este caso, ¿qué planean hacer? Si piensan hacer alguna reforma desde aquí, alguna iniciativa o trabajar en conjunto con la SEP, porque finalmente la educación sexual, como ustedes lo mencionan, es un tema muy importante. Entonces, ¿qué piensan hacer en ese sentido? Primero, el derecho a la información y a la educación sexual es un derecho, no es un antojo o una ocurrencia, es un derecho de la niñez, suscrito por nuestro país en el tema del caso Paulina. Desde el caso Paulina en Baja California, la Comisión Interamericana obligó al Estado mexicano a informar a la niñez sobre temas sexuales. Segundo tema, ya está lista, ya está casi en el horno, una iniciativa muy importante sobre el tema de la información y la educación sexual a chavos y a chavas, niñas y niños, adolescentes, incluso para que si solicitan un
método de anticoncepción se les brinde gratuitamente para que puedan no embarazarse. Tercero, vean ustedes cómo los principios religiosos, la mochería, se antepone a la justicia. No solamente negaron esos libros, acuérdese usted, compañera, que se quemaron públicamente en la ciudad de León, Guanajuato, los libros de texto que hablaban de la educación sexual para niños y niñas. Nosotras estamos en contra de eso, el grupo parlamentario del PRD, y lo ha demostrado en los gobiernos de izquierda. Aquí sacó el licenciado Ebrard un libro que se llama Tu futuro en libertad para chavas y chavos, precisamente por el embarazo adolescente que se ha incrementado como nunca. Entonces, estamos, por supuesto, en contra de esos principios que se antepongan a la justicia y además se violó, se podría haber violado el artículo constitucional que acabamos de aprobar precisamente para defender el Estado laico. Acuérdense que se hablaba del Estado laico nada más en la educación. Se aprobó una reforma al artículo, no sé si fue el 24 o el 40, discúlpenme, sobre la vigencia del Estado laico en la Constitución. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Muchas Si no, gracias. agradeceremos mucho. Muchas gracias.